De todos estos temas tecnológicos que hablamos, una de las preocupaciones es qué tanto van a vender. Ese tema de ventas, sin duda alguna, es uno de los más importantes para las empresas. Hoy hemos invitado a Roberto León, es coach ejecutivo de ventas, fundador de ICMA, International Coaching Mastering Academy. Fue empresario del año durante los años 2014 y 2015 por el Latin American Quality Institute. ¿Qué más, Roberto? Bienvenido. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Sí, pues en realidad una trayectoria ya de más de 20 años. Empecé el tema de las ventas desde que tenía 15 años cuando empecé a trabajar en la empresa de mi padre y gracias a Dios he sabido desenvolverme bastante bien en esta área y en la actualidad me dedico a dar cursos de capacitación sobre coaching y coaching de ventas. Perfecto, y muy seguramente, Roberto, muchos emprendedores y muchas personas que están ahora comercializando productos que no son muy conocidos, pues muchas veces se dice que se entra en un océano azul, en un océano rojo. ¿Qué tienen que hacer estas personas desde el coaching? ¿Qué estrategias podemos compartirles para que estas ventas sean todo un éxito? Correcto. No importa el producto o el servicio que tú estés comercializando, lo más importante siempre va a ser que tú tengas en mente qué es lo que deseas vender exactamente y cuál es tu objetivo. Es prácticamente conocer tu mapa. Desde el coaching, ¿qué es lo que vamos a trabajar? En desarrollar las habilidades de la persona para que sepa exactamente cuál es el objetivo, hacia dónde quieres llegar, desde dónde parte y cuáles van a ser todas esas herramientas para llegar a la comercialización del producto o servicio. Ya lo que es sumamente importante siempre va a ser la educación, capacitarse y conocer de muchas técnicas, ya sea de neuroventas, neuromarketing, que están de moda en la actualidad en realidad, y adicional, jamás olvidarse de las técnicas profesionales de venta cara a cara. En la actualidad la gente cree que todo se vende solo a través de online, digital, marketing digital y están haciendo a un lado el tema de las ventas tradicionales, lo que yo lo llamo las ventas cara a cara. Y para mí es lo más importante, es la clave y la pieza fundamental, creo yo, del éxito de mis negocios. En el día de hoy hablamos de que algunas compañías colombianas daban sus reportes financieros y muchas veces las empresas pues indudablemente se enfocan en esos indicadores, aumentar ventas, aumentar un EBITDA, maximizar la riqueza de una empresa y de sus socios. ¿Qué está pasando ahora con las nuevas generaciones que muchas veces no es solamente el dinero? ¿Cómo pueden ahora los empresarios poder enfocar esas metas personales que tienen estas nuevas generaciones con las metas que se están propuestas desde la compañía? Así es, lamentablemente se está teniendo un gran problema con lo que es la generación Z. Estos nuevos jóvenes en realidad no quieren tener jefes, quieren ser dueños de su propia empresa. Incluso existe el tema del multinivel, que yo creo que en realidad es un modelo de negocio muy exitoso, pero le puede hacer mucho daño a las generaciones. ¿Por qué? Porque les meten la idea de que pueden ser libres financieramente, pueden empezar a trabajar y prácticamente ser millonarios, conseguir la libertad financiera de la noche a la mañana y sin hacer nada. Entonces, sí existe un gran problema y lo que las empresas tienen que hacer, pero igual es siempre enfocarse en el valor humano, en el ser de la persona, no solo en el tema financiero, porque las personas siempre van a querer estar bien consigo mismo y para mí es el punto fundamental. Entonces las personas deben enfocarse también en el ser de la persona, tanto el jefe como el propio vendedor, trabajar y enfocarse en ser feliz. Eso para mí es lo más importante y no importa lo que tú estés vendiendo, si es que tú eres feliz vas a vender lo que sea. Roberto, un tema muy debatido y que mucha gente de pronto piensa alrededor de las ventas es que, hombre, es que yo soy malo para vender. O yo no nací para vender y eso es algo innato de ciertas personas, o es una característica natural. ¿Qué puede hacer uno con esas personas que de pronto no se consideran naturalmente buenas para vender? Si es verdad, no es verdad, ¿cómo trabajarlo? Ese es uno de los temas que yo empiezo en una de mis capacitaciones y conferencias. ¿El buen vendedor nace o se hace? Y yo creo que el buen vendedor se hace. Entonces aquí yo muestro cómo todos tenemos las posibilidades y las habilidades de aprender. En realidad todos podemos ser excelentes vendedores, pero lo más importante es que la persona se crea que sí es un buen vendedor. Nosotros desde nuestra academia ICMA Work trabajamos mucho en que la persona sienta que en realidad es un gladiador de ventas. Trabajamos mucho en el tema energético y hacemos que la gente crea, sienta, viva y sepa que sí puede vender. Le metemos prácticamente a través de ciertas técnicas de programación neurolingüística y comunicación no verbal mucha información en su cerebro y lo que primero hacemos es convencerle de que sí pueden vender. Roberto, y a través de estos años que usted ha cultivado, a través de su experiencia, de su relación con los mercados,
¿Cuáles son las principales barreras que encontramos o que encuentran los empresarios a la hora de reinventarse para poder aprovechar los mercados cuando hay tiempos de crisis? Yo creo que todo es mental. Todo es actitud. Para mí lo más importante va a ser que las personas, los empresarios, dueños de empresas siempre tengan actitud mental positiva. Yo te puedo contar incluso mi historia personal. Yo soy de Quito, Ecuador. En el año 2015 empieza la caída del precio del petróleo y en realidad la economía de mi país se fue para abajo, donde yo tengo en realidad varias empresas y una de ellas, la que me da prácticamente de comer, se vino al piso. Bajaron mis ventas aproximadamente un 70%. ¿Y qué es lo que pasó acá? Me tocó reinventarme. Mientras unas personas se pusieron a llorar por la crisis, me tocó vender pañuelos, ¿sí? Obviamente no hice una empresa de pañuelos, pero ¿qué hice? Hice una academia de educación, de coaching, donde nosotros empezamos a trabajar. ¿Para qué? Incluso para dar motivación y capacitación a esas personas que se sentían desesperadas en ese momento. Dar cierto aliento a esas personas que no tenían y no buscaban, no encontraban una salida. Entonces nosotros creamos una empresa. Y te voy a ser bastante sincero, me fue bastante bien. En la actualidad tenemos nuestra academia que apenas llevamos un año y en nuestro modelo de negocio ya logramos vender la primera franquicia. Entonces yo creo que lo más importante siempre va a ser la actitud. Ahora que hablábamos, Roberto, de un buen vendedor, sucede mucho, sobre todo en el telemercadeo. A uno lo llaman y le dicen, le vamos a ofrecer tal producto. Dice, muchas gracias, pero no estoy interesado. Y continúa la persona, continúa ese vendedor. Venga, ¿y por qué no está interesado? No me atrae, no, pero venga, ¿y por qué no? Muchas veces los vendedores utilizan técnicas muy agresivas que se convierten hasta invasivas. ¿Eso es un buen vendedor? Para nada. Bajo mi concepto, en realidad yo creé el sistema NOED, que dice, tú no estás en oferta, estás en demanda. Entonces, uno como vendedor profesional no tiene que estar atacando a la persona, invadiendo su espacio y su territorio. Lo más importante de lo que hace un vendedor profesional es averiguar cuáles son las necesidades del cliente. Lo que tú me dices que hay en un vendedor tradicional, ¿qué es lo que hace? Simplemente el vendedor tradicional va, visita, saluda e inmediatamente saca su lista de productos, trata de meter sus servicios por los ojos al cliente o trata de vender lo que tiene en bodega o lo que le mandaron a vender y lo que tiene en su lista de precios. Eso no es un vendedor profesional. El vendedor profesional va a trabajar y se va a enfocar en lo que el cliente necesita. Entonces, para eso es sumamente importante preguntar y saber qué es lo que necesita. Y si hablamos específicamente del punto de la llamada telefónica, cuando una persona tú le llamas y le dices, no, en realidad no estoy interesado, y ya te dicen eso, tú puedes lanzar otra pregunta para no estarle preguntando ¿y por qué no está interesado? ¿Y por qué no compra? Pero yo sé que le sirve. Tú le puedes lanzar una pregunta, yo pensé que le podría interesar la promoción 12 por 6. Y la persona se va a quedar en silencio y 12 por 6. ¿Qué es 12 por 6? Cayó en el juego. Cayó en el juego y en ese instante la persona ya te está pidiendo al vendedor mayor información. 12 por 6, ¿qué es eso? Y en ese momento es lo que entra el sistema. Tú no estás en oferta, estás en demanda. Y una vez que la persona ya te preguntó, entonces eso ya cambian las cosas y ahí sí empieza el vendedor profesional a explicarle, mira, se trata de una promoción de paga 12, paga 6, lleva 12 y entró nuevamente en Roberto, el enganche. Para el proceso de venta, digamos, ¿hay alguna metodología específica o digamos cómo se vaya desarrollando? Por ejemplo, yo le quiero vender algo a Juliana y empiezo como a revisar, pero ¿cómo sería de pronto esa primera aproximación? ¿Qué proceso podría yo seguir para determinar un mejor resultado en la venta? Ya, en el tema de ventas no existe la receta mágica o la fórmula perfecta. Existen varias estrategias de ventas. Por ejemplo, en una certificación que la llamo Master Professional Seller, damos varias herramientas de ventas. Tú quieres venderle a Juliana, entonces tenemos que ver cuál es la estrategia perfecta. Una puede ser venta a través de llamada telefónica, otra puede ser ventas por WhatsApp. En la actualidad está muy bien posicionado el tema de ventas por WhatsApp. Es una herramienta tremendamente efectiva para vender. Entonces tú puedes indagar, ver. De eso se trata, saber qué exactamente necesita el cliente, cómo es el cliente, indagas y tú buscas la mejor herramienta para venderle. Roberto, ¿en qué se diferencia un método de ventas dependiendo del cliente? Es decir, ¿en qué se diferencia una persona que le esté tratando de vender a Luis y en qué cambia el método si me están tratando de vender a mí? ¿Hay alguna modificación? ¿Hay algo diferente?
Cambia muchísimo. Por ejemplo, en el modelo de neuroventas sabemos que el cerebro del hombre no es exactamente igual al cerebro de la mujer. Entonces, por eso hay que saber, si yo le quiero vender a una mujer, quiero venderle tecnología, yo jamás le voy a hablar de los términos técnicos. Si te quiero vender a ti un televisor, no te voy a decir en la vida, mira, Julián, este televisor es de tecnología 4K 3D. En ese instante tu cerebro voló, no quieres saber nada, me estás diciendo, me está hablando en chino, mientras que a Luis posiblemente si yo le digo eso le va a interesar. Algo que, si quiero venderte a ti, te voy a decir, mira, este televisor tiene la mejor calidad y si tú lo pones en tu casa, posiblemente te vas a ahorrar dinero los fines de semana. ¿Por qué? Porque toda tu familia va a querer ver reunida la televisión, tus hijos, incluso te vas a ahorrar dinero en lugar de salir a un restaurante. Entonces, claro que influye muchísimo. Por eso te digo, hay que investigar, hay que indagar primero quién va a ser tu cliente y de esa manera vas a entrar a vender de una manera mucho más efectiva. Y de esa misma manera, uno tiene, casi como usted dice, que conocer las necesidades del cliente y cómo hablarle. Pero también es importante a veces la retroalimentación de él para uno saber cómo mejorar en el tema de las ventas, ¿o no es así? Siempre, para mí siempre va a ser importante la retroalimentación. Siempre preguntar de pronto, incluso preguntarte a ti mismo, si tú no cerraste una venta, ¿por qué no se cerró esta venta? Si tú no pudiste conseguir un contrato, piensa posiblemente y ve que hiciste mal. Y si es que incluso ya estás en un cierre de ventas, posiblemente hacer la pregunta a tu cliente. En realidad, a mí me hubiera encantado que tú seas mi cliente. Quisiera que me digas qué es lo que hice mal, qué es lo que tengo que hacer para que en la próxima ocasión tú seas mi cliente. Si en ese instante tu cliente te dice cuál fue la razón, incluso ya tienes nuevamente abierta la cancha para volverla a vender. Porque tú le puedes decir, porque puede que te diga, no, estuvo bastante bien, solo que el tema de la calidad y del precio y el tiempo de entrega de tu empresa no me gustó. Entonces tú le puedes decir, si yo te soluciono el tema del tiempo de entrega, del precio y la calidad, ¿cerramos la venta en este momento? ¿Sí? Perfecto. Está vendido. Sin embargo, eso no quiere decir que como vendedor yo vaya a sacar todo mi arsenal al principio y me entregue desafortunadamente con toda la información. No, para nada, para nada. En las técnicas profesionales que nosotros enseñamos en nuestra academia IGMA, enseñamos eso, paso a paso. Yo siempre les digo a los vendedores, en realidad tú tienes que tener muchos ases bajo la manga. De entrada, tú vas a sacar 1 o 2, pero si sacaste 2, tienes por lo menos 5 más atrás. Muy bien, es Roberto León, coach ejecutivo de ventas, que en unos momentos estaremos con más técnicas de ventas y con más preguntas. Recuerden, estamos en Facebook Live, Comité de Gerencia Cosmovisión. Ya regresamos. Roberto León desde Ecuador nos acompaña hoy. Tenemos una charla muy internacional sobre un tema que a todos nos interesa y que son las ventas. Roberto, muchas veces uno en las empresas ve que esa parte de las ventas son unos magos para vender y en ocasiones no tienen en cuenta esa responsabilidad o no tienen en cuenta si esa persona a la que se le vendió si tiene el poder adquisitivo o si tiene la flexibilidad para adaptarse a los planes de pago que ofrece la compañía, y luego son las personas de cartera pues muy embaladas porque esa persona no pagó. Ahí ¿qué se puede hacer? Eso sí fue una venta efectiva. Pues no, para nada. Lamentablemente las ventas de esa manera no funcionan porque más bien puede ser un dolor de cabeza para la empresa, incluso puede llevar a la quiebra. En las empresas, en las organizaciones, no importa qué tanto facturas, sino cuánto te queda, cuál es tu nivel de rentabilidad y es lo que se debe medir. Entonces, un vendedor profesional lo que tiene que hacer es encargarse de cerrar bien la venta, y para mí la venta no está terminada y cerrada hasta que el dinero no está depositado en la cuenta de la empresa. Porque a la final todo puede pasar, incluso ya una vez que hayas supuestamente cerrado el trato, firmado el contrato, instalado el equipo o entregado el servicio, luego te dicen, no, muchas gracias, ya no deseo. Entonces el vendedor debe encargarse de ese tema, y además que el precio y el tema de la gestión de cómo va a ser la forma de pago es parte del proceso de ventas, es una característica más de todo el proceso de ventas. También muchas empresas se enfocan a veces en buscar clientes nuevos. Muchas veces la obsesión es nuevos clientes, pero ¿qué pasa con los clientes que tienen? ¿Por qué no mantenerlos también? ¿Por qué no mantenerlos con unas buenas promociones o al menos tenerlos en cuenta para invitarlos, para ayudarlos e inclusive a construir también pues como la estrategia? En ventas hay un concepto bastante conocido que es que no hay nada mejor que venderle a tu cliente actual.
No hay nada mejor que hacer gestión de trabajo en tu cliente actual, volverla a vender más, incentivar la recompra de tu cliente. Es mucho más fácil. ¿Por qué? Porque ese cliente ya te tiene la confianza, ya te conoce, ya te ha avistado y muchos incluso a veces dicen preferible malo conocido que malo por conocer. Entonces hay que gestionar y trabajar en el cliente. En mi caso personal y algo que me ha dado muchos resultados y mucho éxito es siempre invertir incluso en el servicio al cliente. ¿Por qué? Porque el cliente es el que me trae luego más referidos. Yo he hecho publicidad por varios lugares, he hecho en prensa, televisión, vallas, internet, páginas amarillas que se utilizaban mucho antes y yo siempre medía después, al final de mes, cuál fue el método de publicidad más efectivo para mi empresa y qué pasó, qué resultó. Que el método más efectivo eran los referidos. ¿Y cómo obtengo los referidos? En base al servicio que mi empresa da a mis clientes. Roberto, referente a los errores que normalmente cometen las personas a la hora de venta, de pronto, ¿qué podríamos recomendarles o cuáles son los 3 o 4 errores más comunes a la hora de realizar un proceso de venta que usted haya detectado en las empresas? Muchos errores son que los vendedores no saben vender. ¿Y qué es lo que no saben vender? No saben ni siquiera presentarse adecuadamente, su imagen personal. Muchas veces ni siquiera saben saludar. Y ese es un gravísimo error. ¿Por qué? Porque lo más importante, cómo se vende al cliente, es generando confianza. Se genera confianza y un aspecto fundamental en el cerebro de la persona, incluso se dice que tú tienes de 3 a 5 segundos para impactar en la mente de la persona, incluso ya empezar a generar confianza. ¿Qué tal si hacemos un ejemplo con de mucho cómo gusto. saludar? Claro, con Un mucho ejemplo. gusto. Un ejemplo de cómo no saludar y uno de cómo sí saludar. Primero tú tienes que analizar si es que vas a saludar a la persona, si esta persona te va a saludar con la mano, con beso, con abrazo. Tú prácticamente aquí tienes que ser recíproco, emular. Lo que el cliente quiere, tú tienes que saludar de esa manera. Si ya vamos directamente al saludo, por ejemplo, le voy a saludar a Juan. ¿Qué tal, Juan? Qué gusto, ¿cómo estás? ¿Cómo has pasado? Así, no me diste la mano completamente, no se generó esa empatía. Exactamente. Cuéntame tú, Juan, ¿qué sentiste? No, frialdad, lejanía y desinterés. Mira, posiblemente para la gente que nos está viendo va a decir, ¿y por qué? El tono de voz fue adecuado, saludé con una sonrisa, todo muy bien, pero el rato de qué, le pregunto a Juan, ¿qué pasó? Falta de empatía, frialdad. ¿Por qué? Porque muchas personas saludan con la mano de esa manera, no saben saludar. Y si es que tú das esa impresión desde el primer segundo... Y para acabar de abusar, el que no da la mano, sino que le coge a uno la muñeca, Tampoco, terrible. Tampoco, eso quiere muñeca demostrar al hombro. dominancia. Sí, no. Entonces, si es que tú generas desconfianza desde el saludo, posiblemente ya estás perdiendo la venta. Desde el primer instante, desde el primer segundo. Aún no has hablado de qué es tu producto, de qué es tu empresa, de qué son tus servicios y posiblemente ya estás perdiendo la venta. Entonces, uno es el tema del saludo, que es sumamente importante. Los últimos 2 para terminar, que ya este tiempo se nos acabó. Para mí, un vendedor profesional tiene que tener y conocer sobre técnicas de programación neurolingüística. Acá podemos utilizar muchas herramientas. Una, por ejemplo, va a ser el tema de posiblemente cerrar una perfecta demostración haciendo este gesto. ¿Alguna pregunta tal vez? ¿O alguna pregunta? No sé si me puede ver la cámara. ¿Alguna pregunta? En ese instante, ¿qué pasa? Quiere decir, al cerebro yo le mando una indicación que digo que no quiero preguntas. Preguntas, Claro. no quiero preguntas. Está cerrado. Y es para entrar inmediatamente perfecto. Entonces, si no hay ninguna pregunta, ¿cuándo firmamos el contrato? Otra técnica persuasiva, ¿cuándo firmamos el contrato? Y muevo la cabeza. Asintiendo. ¿Está de acuerdo? Como perrito de taxi. ¿no? Exactamente, tal cual, como perrito de taxi. ¿Qué tal? ¿Qué le pareció la oferta? ¿Todo muy bien? Sí, perfecto. Entonces, ¿cuándo la instalamos? Bienvenido a hacer el contrato con nuestra empresa, ICMA. Pues Roberto, se nos acabó el programa. Lamentablemente. Fueron unos consejos y estrategias de técnicas de venta por Roberto León, el fundador de ICMA, International Coaching Mastering. Nosotros nos vemos acá en una próxima cita con los negocios. Muchas gracias por acompañarnos hoy. Chao. Muchas gracias. Chao.